Las pinturas, entonces pues lo que pasó es que la escuela pues formó a pasar, se pasó a los talleres, ¿no? Como los más famosos en esa región y en esa época, que eran los de Carpaccio y los de Gentili Bellini, donde pues precisamente fue Tiziano se formó, ¿no? Se conformó. Y pues precisamente estos fueron maestros que renovaron la escuela veneciana. Principalmente por su pintura al tonalismo y su sensibilidad hacia la luz y los colores. Y hay que recordar que, bueno, pues Tiziano escala, gracias a esto, escala rápidamente, ¿no? Hacia la cima, ¿no? De la escuela pictórica local. Sí. Y pues claro, pues gracias precisamente a estas lecciones que iban desde Zuccato, obviamente Gentile, y posteriormente Giovanni Bellini. Sí, también fue alumno de Bellini, que era el pintor de la corte, o sea, no era... Pues gracias a eso después tiene también trabajos importantes. Incluso había dejado varios, ¿no? Que decían que Tiziano había terminado de él, ¿no? Ah, que muchos, sí, varios, claro, no había que había varios trabajos de él. Pues hay que recordar que también aquí llega Leonardo por estos mismos años, y con Leonardo pues también comienza todo los movimientos del alma. Por ejemplo, y los movimientos del alma, ahí traigo una cita de Alberti, lo voy a citar, durísimo. Lo voy a citar. Alberti, León Battista Alberti, que es uno de los teóricos renacentistas más importantes, o de los que se conoce más trabajos, era un güey muy clavado en la parte de esto, y sobre los movimientos del alma, que parecería un concepto medio extraño, pero es ya después de que te vas como que empapando de los conceptos se renacentistas. Vuelve familiar y lógico, ¿no? Sí. Con la época y con el humanismo. Exactamente. Y decía, bueno, es una cita, dice: nosotros los pintores queremos que a través de los movimientos del cuerpo se vean los movimientos del alma. Asimismo, es necesario aprender de la naturaleza mediante la búsqueda de los aspectos más fugaces de las cosas, y que hacen que el espectador imagine más de lo que ve, ¿no? El movimiento del alma era lograr que... ¿te acuerdas que platicábamos de eso? Que las pinturas parecieran fotografías, aunque estuvieran retratando cosas muy importantes de algún pasaje bíblico o de algún momento histórico, que fuera como si la gente pudiera estar allá adentro. Precisamente también con los frescos naturales, claro. Con los frescos, monumentales, que formaba parte del espectador de la escena. Claro. Sí, te trataban como de incluir dentro de la misma... Y muchas de estas pinturas del Renacimiento y de esta época eran pinturas enormes, o que estaban pintadas en basílicas. sobre de muros, bueno, sí. temple. Ya en frescos, en templos y todo esto. Pero hasta las pinturas y todo esto eran muchas... No, me refiero a temple, que es como la técnica que era la que se usaba para los muros, por ejemplo, mucho okay. En la Edad Media, que se utilizaba mucho eso, y que incluso lo que dice Memo, pues es cierto, ¿no? O sea, tuvo que realmente evolucionar la pintura, incluso lo que te platicaba ahorita sobre los pigmentos, güey, cuando se abre pauta, güey, a que ya empieza a traer otros tipos de materiales, por ejemplo, hasta de Afganistán, empiezan a lapislázuli, el ultramar, güey, que se empieza a meter, güey, y empieza a entrar a esta nueva etapa en Venecia, güey, y Tiziano, güey, que es como de los chidos, güey, empieza a crear nuevas técnicas, güey, y empieza a meter colores, güey, y hasta incluso innova, güey, bueno, más bien, renueva la pintura totalmente, güey, que lo vuelve hasta un poco manierista también, güey. El color, güey. O sea, ya el mural ya no es eso, güey, porque antes pintaban en tabla, güey, era tabla. Y después ponen la tela sobre la tabla, güey, y ya es más rápido hacer las texturas, güey. Bueno, ahorita les digo más sobre las veladuras. No, está chido, órale, qué loco. O sea, ya es sobre las partes técnicas que aquí Dani es el que sabe bien. Órale, qué loco. O sea, al final la técnica sí cambió la forma en la que se veía esto, y ayuda obviamente a este concepto del movimiento del alma, porque gracias a que se puede tomar más tiempo para la planeación. Incluso el relieve, güey. Bueno, hay un concepto que se llama impaste, güey, que es el que desarrolló Tiziano, güey. Bueno, que aquí normalmente en las escuelas de pintura les llaman como el relieve o pintar con no, es pues como como empaste, güey. Okay. Entonces, lo que hace, güey, en la pintura, güey, es que crea como un relieve
Y el impaste lo que hace, güey, es que en la parte en donde quieres que haya más profundidad, güey, metes como una plasta, güey. Entonces eso hace que se vea como más profundo, güey. Eso que se hace que se vea como más mencionado, güey. Entonces, por ejemplo, hace que como si fuera una especie de relieve sobre la pintura, güey, pero eso lo vuelve todavía más imponente, güey. Entonces esas técnicas las empiezas a usar Tiziano, güey, y empieza a desembocar un chingo de cosas, güey. Porque normalmente era, como por así decirlo, plano, ¿no, güey? Ok. Liso, güey. Y ese güey empieza a aventar como plastas, güey, en la pintura, güey. Generar acá Ajá, escorzos, para generar, dimensiones ajá, sí, y- como dimensiones, hasta como órale. muy, muy 3D también podría decirse, güey. Está Or- muy loco. Pues, también está chido, ¿no? Forma parte del que el espectador... Ajá, sienta sí, parte exacto, güey, como que de más- la obra, ¿no? Ahí exacto, güey. adentro, güey. Que lo Mm. contienen muchas basílicas, ¿no? O sea, al final de cuentas, esos frescos que luego encontramos en basílicas, en templos, güey, Sí, claro. contienen esa técnica. Claro. Y esta evolución que hubo obviamente en el Renacimiento, porque fue un proceso como de muy pocos años en comparativa por lo que había pasado la pintura desde, sí, desde la Edad Media y desde antes. Paleocristiano. Cristiano, perdón, y todo esto. Pero sí, justamente, o sea, aquí en este momento se empiezan a utilizar, se empieza a experimentar un poco más porque ya estaba como más enfocado en la parte artística, empiezan a tener esta... Bueno, hay más libertad, ¿no? El mismo Renacimiento. Sí, güey. Sí, les daban Deja- esa apertura y se vuelve muy importante el ser deja humano. de, yo pienso que hasta entra como en un punto a experimentar la pintura, güey, porque Ajá, sí, incluso sí, sí, y vamos a porque hablar de eso. ya, o sea, ya dejas de lado la parte de la figura humana, güey, la parte hasta lo mejor de los convencionalismos, güey, o de la rutina de las personas, güey. Forma a ser parte ya hasta de un concepto muy experimental en donde dices, güey, ya voy a jugar con, no sé, una bandeja y cosas, güey, que ya sean como, sí, este movimiento del alma, ¿no? Que sea... Ajá, sí, exacto, güey. Que te Y- puedas incluir dentro. Y de hasta la se vuelve un poco más, no sé, güey. Hay pinturas Más muy, sus- muy sientes escabrosas, güey. que tiene su sustancia. Sí, güey, se Ya, sienten ya. densas, güey. Ok. Sí, pues, Que precisamente, el medievo mira. también tenía Sí. lo suyo, vamos a hablar de ello, que la técnica, obviamente estamos hablando del Renacimiento, pero Más atrás, sí, también, claro. sí, también en el medievo existen Sí, sus pues, cosas, o sea, claro. su pintura tiene algo muy específico, muy especial también. Los colores también. Los colores, sí. Bien utilizados, ¿no? Sí. Para representar cosas en